Taller de atención del paciente traumatizado en el sitio del accidente. En el ambiente prehospitalario encontramos múltiples escenarios. Uno de los más complejos a los que nos enfrentamos es el de la atención del paciente politraumatizado, una ventana a múltiples lesiones donde se debe identificar cuál o cuáles de estas ponen en riesgo la vida del paciente. El objetivo del presente taller es contribuir al aumento de conocimientos de los estudiantes como médicos en formación acerca de la asistencia prehospitalaria, para que puedan brindar una atención inicial para el paciente. Definimos lesión como un suceso dañino producido por alguna forma concreta de energía física, mecánica, química, térmica, por radiación o eléctrica y por barreras a su flujo normal. Cinemática del accidente. El suceso traumático se produce en 3 fases. Fase previa a la colisión. Tomamos en cuenta los antecedentes patológicos y hábitos personales. Fase de colisión. Es el momento de impacto entre el objeto móvil y un segundo objeto en que se pueden producir 3 impactos. Impacto de los 2 objetos, de los ocupantes de un vehículo y de los órganos vitales en el interior de los ocupantes. Fase posterior a la colisión. Se toma en cuenta la información de las fases anteriores y se considera las posibles complicaciones para dar una buena atención. Principios mecánicos. La información obtenida en el sitio del accidente y los mecanismos de la lesión que conducen a la colisión en un traumatismo nos orienta al estado en el que se encuentra el paciente. Traumatismos contusos. Son las lesiones que se producen en accidentes de tráfico, de motocicleta y lesiones de transeúntes. Los impactos pueden ser frontales, laterales, posteriores, rotacionales, vueltas en campana, angular y con lanzamiento. Las lesiones de los peatones dependen de la altura de la víctima y si hubo contacto directo con el vehículo. Caídas. Aquí se toma en cuenta la altura de la caída, la superficie sobre la cual aterriza la víctima y la parte del cuerpo golpeada por primera vez en la superficie. Se recomienda el traslado a un centro de trauma en caídas de acuerdo a la altura. Adultos. Caídas más de 6 metros o 20 pies de altura. Niños. Mayor a 3 metros o 10 pies o 2 a 3 veces la altura del niño. Traumatismos penetrantes. La lesión causada se puede determinar mediante la clasificación del objeto del agresor. Armas de baja energía como cuchillos o punzones. Media energía como la mayoría de pistolas. De alta energía como rifles de alta potencia y armas de asalto. Lesiones por onda expansiva. La onda de explosivos produce lesiones a los humanos por diversos mecanismos, como la interacción de las ondas de choque con el cuerpo, donde la energía que se transmite hacia la estructura corporal produce la deformación de esta. Asistencia prehospitalaria. Los protocolos internacionales establecen un margen de 10 a 15 minutos en la escena, en condiciones normales, donde deben evaluarse seguridad, situación de la escena para poder acceder al paciente sin riesgo y para el equipo de intervención, valoración del paciente y brindar un soporte básico, inmovilización y preparación para el transporte del paciente, evaluación y tratamiento. La atención al paciente en el sitio del accidente depende de los siguientes factores. Situación. Los factores que pueden afectar la atención son riesgo en el lugar del accidente, número de pacientes afectados, localización del paciente, posición del vehículo, contaminación o materiales peligrosos, fuego o posibilidad de un incendio, tiempo atmosférico, número de personal prehospitalario, otras personas que puedan colaborar en el lugar del accidente, transeúntes, mirones, sistema de transporte disponibles en escena y otros a distancia. Otro de los factores para la atención en el sitio del accidente es la condición del paciente. Estas son las características médicas del paciente para determinar cuán enfermo está, como por ejemplo, causa de la condición del paciente, edad, factores fisiológicos como tensión arterial, pulso, frecuencia respiratoria, temperatura y otras. Y como tercer factor para la atención del paciente en el sitio del accidente tenemos la base de conocimientos del personal prehospitalario y el equipo disponible, que consiste en la formación, preparación inicial y experiencia en el campo del personal prehospitalario, el buen uso del equipo o los suministros disponibles para la atención. Valoración de la escena. Evaluamos en 3 ámbitos: impresión general sobre la seguridad en la escena, zonas de control de la escena, precauciones universales. ¿Habló con el emergente? Sí, para avisar que hay un accidente. Sí. La dirección es en la París
Sí, en la Universidad Técnica. Por favor, esperen un segundo. A ver, compañeros, tenemos una emergencia. Tú, Pedro, te vas a encargar de la seguridad del tráfico y tú de la violencia del lugar. Vamos, apuremos. Precauciones universales. Son barreras físicas, sirven de protección contra la exposición a sangre, líquidos corporales y manipulación segura de agujas y otros instrumentos afilados. Lavado de manos, prevención de lesiones por pinchazo, manejo de las exposiciones ocupacionales. El personal antes de la exploración física debe tener en cuenta que está expuesto a líquidos contaminados como sangre del paciente o cualquier otro líquido corporal que lo puede poner en riesgo, por lo cual debe aplicar las precauciones universales. Impresión general sobre la seguridad en la escena. Al momento de llegar a la zona de impacto, el responsable o coordinador del equipo debe realizar una inspección rápida del lugar, evaluando la naturaleza del evento, las condiciones de seguridad del entorno y la magnitud estimada. Seguridad de tráfico. El personal debe usar ropa reflectante. En la vía se debe usar dispositivos de advertencia como señales, conos reflectantes para dirigir el tráfico y alejarlo del carril ocupado por el vehículo de emergencia y el sitio del accidente. Violencia. Es importante que el personal determine el número y localización de los individuos al llegar al lugar y valorar el movimiento de los transeúntes dentro y fuera de la escena, reconociendo si hay estrés o tensión en la escena. Entre las amenazas para la seguridad se incluyen el fuego, las líneas eléctricas caídas, los explosivos, los materiales peligrosos, y se debe tomar las precauciones y acciones frente a cualquier amenaza de seguridad. Zonas de control de la escena. Frente a una situación de peligro, los pacientes deben ser trasladados a un lugar seguro antes de empezar la valoración y el tratamiento. Las zonas de control se los delimitan como círculos concéntricos que son: zona caliente o de exclusión. Es la región inmediata al lugar del incidente, donde el personal debe evacuar a los pacientes contaminados y lesionados sin detenerse a la atención de sus lesiones. Zona templada o de reducción de contaminación. Es usada para descontaminar a las víctimas, el personal y el equipo. Zona fría o de soporte. Es la zona más extensa en la que se clasifican los equipos y el personal y se realiza la atención completa. Valoración y clasificación de los pacientes. Triaje. Es el proceso que se utiliza para asignar la prioridad para tratamiento y transporte de los pacientes en el sitio del accidente. Se prioriza la atención según las complicaciones que presenten dentro de cada valoración del ABCD y traumatismos cerrados, lesiones osteoarticulares e hipotermia. Considerando la capacidad de respuesta donde vamos a recibir a los lesionados, tenemos dos contextos: incidentes de múltiples víctimas, cuando el número de pacientes y gravedad no sobrepasa los recursos y capacidad del hospital. Le damos la prioridad a pacientes graves con riesgo de muerte o lesiones múltiples. Debemos reconocer también incidentes masivos de víctimas. Es cuando el número de víctimas supera los recursos disponibles y capacidad del hospital. Esto nos obliga a tratar y trasladar a los pacientes siguiendo una prioridad orientada a salvar a las víctimas con mayores probabilidades de sobrevivir. Esquema de clasificación de pacientes. El esquema de clasificación más empleado divide a los pacientes en 5 grupos según la necesidad de asistencia y las posibilidades de sobrevivir. El triaje START es simple y fácil de recordar. Tiene 3 pasos: RPE. R, respiración; P, perfusión; E, estado de conciencia. Cuando seamos los primeros en llegar al lugar del accidente, debemos recordar RPE. ¡Ayuda! ¡Por favor, ayúdenme! Es importante agrupar a pacientes leves y dirigirlos fuera de la escena. Tan solo preguntando qué pacientes pueden caminar, el paramédico ha conseguido catalogar a una persona como leve o menor en menos de 10 segundos. Estas personas sin heridas pueden ayudar a realizar los primeros auxilios que pueden precisar los heridos, lo cual forma parte del triaje inicial y asegura su tratamiento. Si se encontrara en esta situación, ¿cuál sería la víctima que llamaría su atención?
la copiloto del auto que no responde, la chica que está cubierta de sangre, el joven inconsciente o la mujer que grita histérica. Como es imposible saber a primera vista cuál de ellos está más grave, debemos empezar el triaje con la primera víctima que nos encontremos. El análisis de las víctimas empieza el momento que la última persona que pueda caminar abandona la zona del accidente. El primer análisis es la respiración porque es la función más crítica. Si el paciente no respira por tener la vía aérea obstruida, intentaremos liberarla y para ello quizá tengamos que alinear el cuello, a pesar de que podamos provocar una lesión medular o agravar una ya existente. Si estamos solos, tan solo debemos mover el cuello solo en personas inconscientes y que no respiren. Si no hacemos nada, el paciente que no tiene permeable la vía aérea morirá. Si alineamos el cuello, podemos agravar una lesión existente, pero es un riesgo que debemos correr. Si liberamos la vía aérea, quizás comience a respirar y si la mantenemos abierta, quizás tenga una oportunidad de sobrevivir. Si no lo hacemos, no tendrá esta oportunidad. Si la respiración no se restablece en una simple maniobra, el método STAR no contempla iniciar RCP. El primer rescatador puede sentir la tentación de comenzar RCP en un paciente inconsciente y que no respira, y esto sería un error, ya que estos pacientes acabarían muriendo, y el rescatador no tendría la oportunidad de prestar atención a aquellas víctimas que sí tienen posibilidades de sobrevivir. Una persona clasificada como leve y una fallecida. Pasamos a la tercera víctima. Por favor, ayúdennos. Beto, ¿estás bien? ¿Estás bien? Ayúdeme, por favor, me duele. Si el paciente comienza a respirar después de liberar la vía aérea, lo catalogamos como rojo inmediato y pasamos a la siguiente víctima. Para evaluar la respiración en un paciente, observamos su frecuencia respiratoria. Pacientes con más de 30 respiraciones por minuto serán catalogadas como rojo y pasamos a la siguiente víctima. No se necesita contar las respiraciones durante un minuto para saber si el paciente está hiperventilando o tiene ventilación normal. Con la práctica lo sabremos a primera vista. Si el paciente está respirando a menos de 30 respiraciones por minuto, pasaremos a evaluar el tercer paso, la perfusión. Resumiendo sobre la evaluación de la respiración, según el método STAR, si el paciente no respira, alineamos y liberamos la vía aérea. Si sigue sin respirar, es catalogado como fallecido o negro. Si el paciente comienza a respirar, lo catalogamos como rojo o inmediato. Pacientes que sí respiran, pero con una frecuencia respiratoria mayor de 30 respiraciones por minuto, es catalogada como roja o inmediata. Si la frecuencia respiratoria es menor de 30 respiraciones por minuto, pasamos al siguiente paso, la perfusión. En una situación complicada, la prueba más eficaz para comprobar la perfusión de un paciente es el relleno capilar. Para ello, presionamos sobre la uña levemente, liberando inmediatamente. Si la piel bajo la uña recupera su color rosado en menos de 2 segundos, la circulación es correcta. Si necesita más de 2 segundos, lo catalogamos como rojo y pasamos a la siguiente víctima. El pulso radial también nos indica una volemia correcta. Si no encontramos este pulso, lo catalogamos al paciente como rojo. En caso de sangrado externo abundante, se da instrucciones a la víctima o a algún ayudante para que comprima fuertemente sobre la herida. Si el paciente tiene una perfusión adecuada, procedemos a su evaluación neurológica. Resumiendo sobre la perfusión, comprobamos el relleno capilar. Si el color no ha vuelto en 2 segundos, sospechamos existencia de hemorragia, catalogamos como rojo y si es necesario controlamos la hemorragia. Si el paciente tiene una perfusión adecuada, el relleno capilar será menor a 2 segundos y pasamos a la evaluación neurológica. ¿Cómo se llama? Mariuxi.
¿Qué día estamos hoy? Sábado. Por favor, ayúdenme. Si el paciente responde coherentemente a preguntas sencillas, lo catalogamos como amarillo o diferible y pasamos a la siguiente víctima. Resumiendo la evaluación neurológica, si el paciente no responde a comentarios o preguntas sencillas, lo catalogamos como rojo. Si puede hacerlo, lo catalogamos como amarillo y pasamos a la siguiente víctima. La categoría amarilla o diferible no significa que el paciente no esté herido o que no necesite tratamiento. Significa que el paciente no está en riesgo de muerte inminente. Valoración y manejo del paciente. Se debe evaluar de nuevo a todos los pacientes para saber si su estatus ha cambiado y proporcionarles así un tratamiento adecuado. Los pacientes rojo o inmediato deben ser evacuados tan pronto lleguen las ambulancias. Por favor, ayúdenme. Comunicación y traslado. Iniciar una comunicación tan rápidamente como sea posible. Reportar al hospital donde vayan a ser llevados los lesionados. Proporcionar la mayor cantidad de datos con el fin de que éste se prepare adecuadamente para su recepción. Tenemos 4 heridos listos para su traslado. Un herido leve, 2 heridos categoría roja, uno con herida a nivel de brazo derecho sin pulsos radiales. El otro paciente categoría roja se encuentra inconsciente pero sin compromiso respiratorio. Y la tercera paciente categoría amarilla se encuentra orientada en tiempo, espacio y persona y presenta una fractura expuesta de tibia derecha.